Amén. Esa es la gran noticia de la Navidad, ¿verdad? Emanuel, que significa Dios con nosotros. El Señor está con nosotros. Cuando Cristo estaba con los discípulos ahí reunido en ese monte antes de ascender a los cielos, una de las cosas que Él prometió en la gran comisión fue: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Pueden tomar sus asientos? Antes de pasar a la predicación, queremos tomar la cena del Señor juntos. La cena del Señor es un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros, como Él tomó humanidad para representarnos ante Dios Padre, para vivir la vida que la ley demandaba y que nosotros no podíamos vivir, esa ley perfecta, esa vida perfecta que la ley demandaba. La ley dice: si obedeces, vives; si desobedeces, mueres. Y la ley nos recuerda a nosotros de que todos somos pecadores. Cuando nos miramos frente al espejo de la palabra de Dios, podemos ver de que nosotros fallamos, que nosotros no alcanzamos la gloria de Dios. La palabra de Dios nos recuerda de que todos somos pecadores, todos nosotros hemos fallado en algún punto de la ley. Sin embargo, Dios, en su gran misericordia y amor, envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener esperanza y pudiéramos entonces tener vida eterna. Y Cristo instituyó la cena del Señor para que su pueblo regularmente, cuando tomaran la cena del Señor, pudiéramos juntos recordarnos a nosotros qué es lo que nos une, que somos parte de la familia de la fe, no por obra, sino por gracia, que nosotros podemos regocijarnos no porque hayamos sido buenos, sino porque Él ha sido bueno. Y la cena del Señor nos recuerda de que nuestros pecados han sido perdonados, que somos parte de la familia de la fe, a través de la fe en Cristo. Y es un recordatorio de que estamos en comunión los unos con los otros, que somos parte del cuerpo de Cristo. Regularmente debemos tomar la cena del Señor para mirar alrededor y decir: estos son mis hermanos, estas son mis hermanas en la fe. Y es Cristo el que nos ha unido a nosotros. Es su obra en esa cruz la que nos ha hecho un solo pueblo. Es su sangre derramada la que garantiza que su iglesia será edificada, que nuestras almas han sido perdonadas, que nosotros reinaremos con Cristo un día. Y antes de pasar al tiempo en la palabra, queremos tomar este momento para recordar esa verdad. En primera de Corintios, en el capítulo 11, cuando Pablo está instruyendo a esta iglesia cómo celebrar la cena del Señor, él les dice en ese capítulo 11 de primera de Corintios, les recuerda a ellos, les dice: yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Pablo les había enseñado a ellos acerca de esta ordenanza importante que la iglesia debe observar regularmente. Y él les dice a la iglesia que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, sí, la noche en que Él iba a ir a la cruz, Él tomó pan, ahí estando en el aposento alto con sus discípulos. Él tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: Él estaba enseñando el simbolismo, lo que representaba ese pan que había sido partido. Y dice: esto representa mi cuerpo, que es para vosotros. Recuérdense que el pan representa la encarnación. Dios bajó del cielo, Él tomó humanidad, tomó carne y hueso para poder representarnos a nosotros ante Dios Padre, Él como hombre, representando a la humanidad. Dice: y este pan que es partido representa lo mismo que yo también, que tomé humanidad, que fui a esa cruz, yo fui quebrantado por ustedes, yo pagué el precio de su pecado, lo que la ley justamente demandaba. Y cada vez que nosotros comemos este pan, recordamos lo que Cristo hizo por su pueblo. Comamos. Yo le decía a unos hermanos antes del servicio: estoy seguro que la noche que el Señor fue entregado, este no fue el pan que ellos se comieron, ¿verdad? Hay que mejorar el pan.
De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Cuál es el pacto del Antiguo Testamento? Es: obedeces la ley, vives; desobedeces, mueres. El nuevo pacto es: crees y tienes vida eterna en Cristo Jesús. Y es un pacto inquebrantable. Por eso dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Bebamos. Amado Padre, gracias queremos darte en esta mañana por lo que tú has hecho por nosotros. Tu palabra nos recuerda de que tú nos escogiste antes de la fundación del mundo. Decidiste derramar tu amor por nosotros. Enviaste a tu Hijo Jesús en tiempo y espacio para lograr la salvación que nosotros no podíamos lograr, para efectuar esa obra gloriosa en la cruz. Y no solo Cristo vino y logró el plan de redención, sino que enviaste a tu Espíritu para que tu Espíritu Santo aplicara esa salvación en nuestras vidas. Y un día llegaste y abriste nuestros ojos y nos mostraste nuestra bancarrota espiritual y cómo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero no nos dejaste ahí, sino que nos diste vida y nos diste fe para creer y arrepentimiento para arrepentirnos. Y nos reconciliaste contigo mismo, nos diste un nuevo corazón. Y ahora nos regocijamos en que podemos ser llamados hijos de Dios a través de la fe en Jesús. Y esta mañana nos regocijamos y te damos gracias porque hoy comenzamos esta serie de Navidad, una serie donde vamos a proclamar lo que tú has hecho, proclamar la esperanza, el gozo, la paz y el amor con el cual tú nos has amado. Qué tiempo más glorioso, Dios, es el que podemos pasar juntos como tu iglesia, adorándote, exaltando tu nombre y siendo edificados en ti por tu palabra, por tu espíritu, por los dones que tú has dado a tu iglesia para servirnos los unos a los otros. Bendícenos, Señor, abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra y que tenga un impacto en nuestras vidas, que no se quede solo en información, sino que eso nos lleve a ponerla en acción, en obediencia, por amor a ti, por amor a lo que tú has hecho por nosotros, para que el mundo conozca que Jesús es el Salvador, que Él es la razón de la Navidad. Y es en tu nombre que oramos todas estas cosas. Si está de acuerdo con esa oración, diga amén, por favor. Mi nombre es Israel Iglesias, para los que están visitando por primera vez. Soy uno de los pastores aquí en el campus de Santa Rosa y es un gozo que nos esté visitando, especialmente hoy que comenzamos la serie de Navidad que se titula Un mundo abrumado se regocija. Vivimos en un mundo donde las personas están abrumadas físicamente, están abrumadas mentalmente, emocionalmente, sus almas están abrumadas. Y nosotros tenemos el mensaje de Navidad, tenemos el mensaje de las buenas nuevas de salvación, que en Cristo podemos nosotros encontrar el descanso y paz y vida eterna. Hemos creado estos jarritos, estos pomos, envases que tiene una mezcla para hacer chocolate caliente, tiene una invitación y estamos pidiendo a nuestra iglesia que por favor se lleve una antes de regresar a casa hoy. Están en español y en inglés. Asegúrese, si quiere una en español, que diga regocija. Si quiere una en inglés, va a decir rejoice. Y vamos a usar esto no para el sábado en la mañana hacernos un chocolate caliente nosotros, sino para entregárselo a otra persona y invitarles a que vengan a nuestra iglesia, nos acompañen y escuchen el Evangelio. Ya yo he repartido dos de ellas. Estuve intencionalmente. Aquí al frente hay un bakery que abre durante la semana y esta semana fui hasta allá, me compré un café, por supuesto, y después entonces la persona que estaba ahí le hablé acerca de nuestra serie de Navidad, de nuestra iglesia, y le di uno de estos y le invité a la persona para que nos acompañara. Y después también lo hice con otro lugar que estuve visitando. Hay muchas formas de poder poner esto en práctica, de poder nosotros decirle: mira, esto es de mi iglesia, es un regalo para ti,
quiero invitar a nuestra iglesia para la serie de Navidad. Y las personas están abiertas en esta temporada más que nunca a venir a una iglesia. La Navidad es una gran oportunidad para recordar lo que Dios ha hecho. Escuchen lo que dijo William Cook. William Cook no es un cocinero. William Cook es el apellido de él y él es uno de los profesores del seminario bautista en Kentucky. Hablando de la Navidad, dijo lo siguiente: la Navidad es el recordatorio anual de Dios para que los pecadores salgan de la oscuridad y vengan a la luz. Ese es el recordatorio anual, todos los años, que llega diciembre, que celebramos la Navidad, es ese recordatorio donde escuchamos a Dios a través de su iglesia proclamando el evangelio, diciéndole a los pecadores: salgan de las tinieblas y vengan a su luz admirable. Hay un llamado a creer, hay un llamado a venir a Jesús y encontrar en él salvación. El evangelio de Juan hace esto bien palpable, y solo si miramos el capítulo 6 del evangelio de Juan, en el versículo 35 dice: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Vamos a mirar muchos pasajes, así que esté listo ahí con su Biblia. Algunos van a salir en la pantalla, otros no. Yo les voy a decir los que no van a estar en la pantalla. Juan 6:37, que es otro versículo, en ese mismo capítulo 6 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo le echaré fuera. Note cómo hay un énfasis en venir a Él y en creer. En el versículo 40 de ese mismo capítulo dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo, ¿cuántos? Todos, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, todo el que cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Y en el versículo 47 de Juan 6 dice: en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. El que cree, han llamado a venir a Jesús, han llamado a creer en Él. Y el que cree tiene vida eterna. Hay un peso, hay una exhortación a creer, a recibir a Cristo. Pero hay que creer. Hay esperanza para todo aquel que viene a Jesús y cree. Tienes que tomar acción. Tienes que creer. Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Pero hay que venir, hay que tomar pasos, hay que ir a Jesús, hay que correr hacia la cruz, donde encontramos entonces ese descanso, encontramos paz, encontramos salvación, el perdón de nuestros pecados, reconciliación con Dios. ¿Cuál es entonces la razón para que este mundo abrumado pueda regocijarse? ¿Cuál es esa razón? Bueno, es que hay esperanza en Dios, hay esperanza en Él. Vivimos en un mundo donde normalmente las personas no tienen esperanza, pero este es un mundo donde hay esperanza. Gracias al mensaje del Evangelio, a las buenas noticias de salvación en Jesús. Hay esperanza en Dios. En Romanos 15:13, y ese es el pasaje que vamos a estar en esta mañana. Abra su Biblia ahí conmigo a Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos 15:13 dice que Dios es el Dios de la esperanza. Hay salvación disponible para todos, pero si tan solo tú vinieras, si tan solo tú creyeras. Lo que dice Romanos 15:13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. 1 Timoteo 4:10, el apóstol Pablo le recordaba a Timoteo y le decía: porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Algo que Pablo había hecho y algo que Timoteo había hecho. Nosotros hemos puesto nuestra esperanza. Y si tú eres cristiano, tú has puesto tu esperanza en el Dios vivo. Y Pablo dice: nosotros hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Y Pablo estaba recordando ahí de que no hay otro Salvador.
Él es el único Salvador, es el único nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Por eso dice ahí que Él es el Salvador de todos los hombres, pero en especial de los que creen. Hay que creer en el Evangelio. Y hoy vamos a ver el tema de la esperanza, el Dios de la esperanza. Y si está tomando notas, ese es el título del mensaje en esta mañana, el Dios de la esperanza. Avanzamos en este texto, vamos a cubrir de los versículos del 8 al 13 en Romanos capítulo 15. Y déjenme leer el texto completo. Romanos 15, versículo 8 dice: pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Versículo 10. Y vuelve a decir: regocijaos, gentiles, con su pueblo. Y de nuevo, alabar al Señor todos los gentiles y alaben todos los pueblos. Versículo 12. Y a su vez Isaías dice: retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Ya en el versículo 13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Lo primero que quiero que vean en el texto, los versículos del 8 al 9, es esperanza en el plan de Dios. Vamos a ver la esperanza en el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios ha sido el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo: salvar a pecadores de todo pueblo, de toda nación, y hacerlos entonces un solo pueblo. Ahora, a lo largo del libro de Romanos, Pablo enfatiza esta verdad y quiero que lo veamos brevemente. Vaya conmigo, ojee su Biblia hacia atrás y vaya hasta el capítulo 1 del libro de Romanos, los versículos del 4 al 5. Usted va a ver que Pablo dice en el versículo 4 del capítulo 1, hablando acerca de Jesús, dice: Él fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido, a través de Él, la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles. Si usted tiene la Reina Valera del 60, dice: todas las naciones, por amor a su nombre. El Evangelio siendo proclamado a todas las naciones, a todos los gentiles, no solamente al pueblo de Israel, no solamente al pueblo judío. Ahora noten el versículo 16 de ese mismo capítulo 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Todo el que cree será salvo. Del judío primeramente y también al griego. Ahora, ¿qué sucedió con el pueblo de Israel que había recibido las promesas, había recibido la palabra de Dios y había recibido la promesa de una tierra y la promesa del Mesías que iba a venir a través de ellos? En lugar de ser como su Mesías, el pueblo de Israel, en lugar de ser como su Mesías, una luz para las naciones que ellos debían ser, el pueblo judío, ¿qué fue lo que hizo? Se apartaron de aquellos que no eran judíos, se apartaron de los gentiles, despreciando a aquellos que no eran del pueblo de Israel, y los trataban entonces con desdén y con desprecio. Y en vez de ser luz y proclamar el Evangelio, este Evangelio que no solamente iba a llegar a ellos, sino que también había sido destinado para todas las naciones, ellos se quedaron con este mensaje y se apartaron. Y en vez de ser luz, no fueron luz para las naciones. Y yo meditando en esto, yo digo, a veces el pueblo de Dios, nosotros, en el día de hoy somos muy parecidos al pueblo de Israel en ese entonces. No somos muy diferentes si no tenemos cuidado. Nosotros tendemos a hacer lo mismo que ellos hicieron, a aislarse. Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia que está en Roma, estaba compuesta por judíos y gentiles, y en particular aquellos
creyentes judíos entre ellos y recordándoles la realidad del pueblo de Israel, de cómo ellos habían fallado en ser esta luz a las naciones. Y nosotros hoy en día a veces fallamos en esta realidad y nos aislamos del mundo, el mundo al cual estamos nosotros llamados a alcanzar con las buenas noticias de la Navidad. ¿Usted sabía eso? Que usted ha sido llamado a alcanzar este mundo perdido con el mensaje de la Navidad. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5 que se nos ha entregado el mensaje, el ministerio de la reconciliación. Nosotros debemos proclamar este mensaje y decirle a aquellos que no conocen a Cristo, reconciliados con Dios. Cada uno de ustedes, creyentes, cada uno de ustedes que están en Cristo, tienen este ministerio. El ministerio de la reconciliación. Un ministerio que se nos ha sido confiado para que ayudemos a otros a encontrar a Jesús y seguirle. Nosotros a veces nos apartamos y nos aislamos de las personas. Jesús orando al Padre en Juan 17, Él dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo, pero no hemos sido llamados a aislarnos del mundo, a apartarnos del mundo, a no interactuar con el mundo. Hemos sido llamados a influenciar el mundo, a proclamar el evangelio, a rescatar a pecadores con el mensaje de las buenas nuevas. Si tú estás en Cristo, tú necesitas interactuar con aquellas personas que no son cristianas. No hacerte uno como ellos, pero interactuar con el fin de ganarlos para Cristo. ¿Cómo creerán si nadie les predica, verdad? ¿Cómo irán si nadie va a ellos? Ahí la razón por la cual existen las misiones, de ir con el mensaje de las buenas nuevas. Tú necesitas tener conversaciones con no creyentes, dentro de tu familia, fuera de tu familia, personas en el trabajo, amistades. Ellos necesitan escuchar de Cristo. Y van a escuchar de Cristo a través de ti, a través de la iglesia. Aislarse o el aislamiento es una visión equivocada del cristianismo. Y la historia de la iglesia tiene ejemplos de esto. ¿Por qué usted cree que existieron los conventos, los monjes? Esta idea errónea de aislarse del mundo para andar en pureza y no contaminarse. La santidad es de adentro hacia afuera, no necesariamente de afuera hacia adentro. Es nuestra relación con el Señor, obediencia a Él. Y a medida que caminamos con Cristo, entonces alcanzar al mundo perdido. Los monjes que decían ser personas que afirmaban conocer a Dios se retiraron de la sociedad. Y ahora hoy en día esto lo vemos a veces. Tenemos escuelas cristianas, escuela en casa y buscamos aislarse de la sociedad. Y nada de malo con escuela cristiana, nada de malo con escuela en casa, siempre y cuando no sea una excusa para aislarte del mundo, siempre y cuando estés siendo intencional, interactuando con otras personas que no conocen a Jesús. El pueblo de Dios es la luz y la sal de la tierra. Y necesitamos ser muy intencionales. A veces nos aislamos los demás porque tomamos una postura de superioridad y nos sentimos como más morales que los perdidos. Y no queremos interactuar con ellos porque son los que están perdidos, los inmorales, y nosotros somos los morales. Sin embargo, lo que nos hace diferente a nosotros de las personas que están allá afuera, que no conocen a Cristo, no es nuestra moralidad, sino ¿saben qué cosa es? En la gracia que hemos recibido en Cristo. Es el Señor. Lo que nos hace diferente a nosotros no es nuestro rendimiento, es el Dios al cual adoramos que mora en nosotros. ¿Y cómo van a creer si no escuchan el Evangelio? Mire ahí en el capítulo 3 de Romanos, seguimos en Romanos, versículo 29. Pablo le decía a esta iglesia compuesta por judíos creyentes y gentiles creyentes, en el capítulo 3, versículo 29 dice, ¿es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Y ahora hace una gran afirmación. Sí, también de los gentiles. Y ese es el punto de
Este plan de salvación, la esperanza en el plan de Dios, que es un plan que incluye a judíos y a gentiles. Es el mensaje de salvación, la esperanza en el plan de Dios de salvar a pecadores de todos los pueblos, de todas las naciones, de toda lengua. Vaya hasta el capítulo 10 ahora, más adelante, capítulo 10 de Romanos, versículos 12 y 13. Dice, no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Nos dice, a lo mejor será salvo, dependiendo del día que esté teniendo Dios, a lo mejor puede ser que sea salvo la persona. No, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Un llamado a creer, un llamado a invocar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y creer en nuestro corazón que Dios le levantó entre los muertos, que Él venció el pecado, que Él venció la muerte y que todo aquel que está en Cristo, aunque muera, vivirá. Por eso decía Spurgeon, dice, quiero que escriban en mi tumba que el día que muera y alguien vea ahí mi tumba, diga, hoy estoy más vivo que nunca. Porque estoy en la presencia del Señor. Así que esperanza en el plan de Dios, pero es un plan que está arraigado en las promesas de Dios. Y ese es el punto que vemos continuar después que Pablo dice en el versículo 8, pues digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Tanto vemos el aspecto de la circuncisión de los judíos y de la incircuncisión de los gentiles, parte del plan de Dios. Ahora Pablo va a demostrar que ese plan es un plan que está arraigado en todas las promesas de Dios, es en la esperanza en la promesa de Dios, los versículos del 8 al 12. Pablo va a citar del Antiguo Testamento para demostrar a los judíos creyentes en esa iglesia de su propia escritura. El Antiguo Testamento era la Biblia que ellos tenían en ese momento, el Nuevo Testamento estaba siendo escrito. Y él va ahora a citar de las escrituras judías, el Antiguo Testamento, para demostrarle a los creyentes judíos que el plan de Dios, las promesas de Dios de salvar a tanto a judíos como pecadores no es algo nuevo. No es un pensamiento de última hora. No fue una ocurrencia de última hora. Ha sido el plan desde el principio. Y por eso vemos los versículos del 9 al 12 que Pablo hace referencia a versículos en el Antiguo Testamento para demostrarles a ellos que ha sido el plan de Dios salvar también a gentiles. Vamos a ver ahí esos versículos. Sí, son referencias a 2 de Samuel. El versículo 9 es una referencia a 2 de Samuel y al Salmo 18. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y Pablo está haciendo ahora referencia al Antiguo Testamento en ese versículo 9, escrituras que aparecen ahí en el libro de Samuel. Es el descendiente del rey David, y esa referencia, retoñará la raíz, dice ahí, no solo gobernará sobre su pueblo Israel, sino que también gobernará sobre los gentiles. Y los gentiles pondrán su esperanza en él, en el Mesías, en Cristo. Mira a su alrededor en este momento, no tenga pena, mira a su vecino. Nosotros somos gentiles que hemos creído en el Evangelio. Gentiles es solo una terminología para decir, para referirse a personas que no son descendientes físicamente del pueblo judío. Nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo. Y Cristo no solamente reinará sobre su pueblo creyente judío, sino que también gobernará sobre nosotros, los gentiles. En él pondrán su esperanza los gentiles, así como los judíos. Por eso, Pablo cita estos textos del Antiguo Testamento para ayudar a los judíos cristianos que eran parte de esta iglesia en Roma
a superar su predisposición contra esos creyentes gentiles. Habían dinámicas, se estaban sacando chispas. El hierro con hierro dice que se afila, ¿verdad? Y eso lo vemos, es parte del pecado. El pecado ha afectado esa realidad en el mundo. Surgieron las naciones. En la Torre de Babel vemos que fueron separadas las personas por diferentes pueblos y tendemos entonces nosotros a tener rivalidades con otras personas que son diferentes. Pero el Evangelio nos une. Y Pablo está mostrando esta realidad de que ha sido el plan de Dios, basado en sus promesas, de hacer de estos dos pueblos un solo pueblo. Las promesas de Dios están ancladas en la verdad, son inmovibles, inmutables, son poderosas para cumplir todo lo que Él ha dicho que hará. Esa es una buena noticia de que todo lo que Dios dice lo cumple, que son sí y amén en Cristo. Note que dice el versículo 8 del capítulo 15 que Cristo se hizo servidor para demostrar la verdad de Dios. Así que Cristo tomó humanidad, Él encarnó para demostrar que todo lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento acerca del plan de Dios es verdad y es cierto y es confiable y es seguro y que tomará lugar, para mostrar la fiabilidad de la palabra de sus promesas, la confiabilidad de la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que dice Mateo 24? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay muchas cosas en este mundo que puede ser que no se cumplan, pero la palabra de Dios se cumplirá. Siempre. Eso fue una buena oportunidad para que ustedes dijeran amén. Les voy a dar una segunda oportunidad. Hay muchas cosas en este mundo que a lo mejor no se cumplen, pero la palabra de Dios siempre se cumplirá. Isaías 40 dice, no va a ser en la pantalla estos versículos que voy a mencionar ahora, pero Isaías 40 dice, séquese la hierba, machírtese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y después en Isaías 55 dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Siempre cumple los propósitos de Dios. Que esto es una reafirmación de que todas las promesas de Dios encuentran su sí en Él. Es lo que vemos en el versículo 8. Él se hizo servidor. Cristo tomó humanidad para hacer una realidad todo lo que Dios había dicho ya en el Antiguo Testamento. En Jesús, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Cristo es nuestro Salvador. Dile a tu vecino, Cristo es mi Salvador. Tenemos esperanza en su promesa en el Evangelio. Tenemos esperanza en este Evangelio el Evangelio de Dios, el Evangelio que fue prometido desde Génesis capítulo 3, el Evangelio acerca de su Hijo Jesucristo que hemos nosotros recibido, el Evangelio en el cual nosotros hemos sido llamados, el Evangelio que ahora debemos predicar, el Evangelio del cual no nos avergonzamos, el Evangelio que vivimos ahora por la fe. Así que tenemos esperanza en el plan de Dios, esperanza en la promesa de Dios. Y número 3, esperanza en la persona de Jesús. Dios mismo, Dios es nuestra esperanza. Por sobre todo, nuestra esperanza está en su persona, en la persona de Jesús. Jesús es el Evangelio. El Evangelio no es una fórmula que repetimos y somos salvos. El Evangelio es una persona. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el Salvador del mundo. Usted no es salvo porque repite una oración. Usted es salvo porque Cristo viene a su vida y le da vida eterna. Él es el Evangelio. Él es la buena noticia. Él es Dios. Él es la Navidad. Tenemos nuestra esperanza en Dios, en la persona de Jesús.
el Dios que tomó humanidad, el Dios que se hizo carne, el Dios hombre, Jesucristo, Él que se encarnó como judío para cumplir y verificar la palabra de Dios. Ese es el punto del versículo 8, que Él se encarnó y nació a través de una mujer bajo la ley para cumplir y verificar todo lo que Dios ya había dicho en el Antiguo Testamento por medio de sus profetas. Pues os digo, mírenlo ahí, versículo 8 nuevamente. Pablo dice, os digo que Cristo se hizo servidor para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. ¿Y dónde encontramos las promesas dadas a los padres? ¿En Telemundo? En la palabra de Dios, aquí, la Biblia. Jesús vino a salvar a pecadores y a traer gloria a Dios Padre, cumpliendo las promesas de su Padre que encontramos en la ley y los profetas. Ahora, Pablo dice algo importante y él dice que el judío salvo alaba principalmente a Dios por su verdad. Porque la verdad de Dios es confiable, es segura, es verdadera. Pablo dice en el versículo 8, pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. Y que vemos que el judío salvo da gracias, alaba a Dios por su palabra. El gentil salvo alaba principalmente a Dios por su misericordia. Por eso continúa diciendo el versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Los judíos se regocijan porque Dios cumplió su palabra en Cristo. Y los gentiles se regocijan porque nosotros hemos recibido misericordia a través de Cristo. Por eso que Cristo es aquel que cumple todo esto. Ambas cosas fueron posibles por medio de Cristo y se cumplieron a través de Cristo. Ahora Pablo cierra el versículo o esta parte de Romanos con una hermosa bendición que también es una oración para ellos, para todo el pueblo de Dios. Es interesante que después de hablar de judíos y gentiles, ahora en el versículo 13, Pablo menciona al pueblo de Dios, pero sin mencionar a judíos y a gentiles. Y por eso dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Pero esto es para los que creen. Si tú no crees, esto no es verdad para ti. Pero si tú crees, si tienes una esperanza eterna y tienes la paz de Dios, el gozo que viene a raíz de creer en Cristo, nuestra esperanza en Él. Nuestra esperanza es Dios mismo, Él es la fuente de la esperanza. El Espíritu de Dios que habita en nosotros, que nos hace uno en Jesucristo nuestro Señor. Dice, a través del Espíritu Santo, Dios hace esto en nosotros, nos une a su cuerpo. Ahora, cuando hablamos de esperanza, yo creo que es importante definir lo que es la esperanza bíblica y quiero darles una definición ahí en la pantalla. ¿Qué cosa es esperanza? Seguridad de que Dios es un Dios que no cambia. No es un Dios que nos dice hoy una cosa y mañana hace otra. Es un Dios en el cual no hay sombra de variación. Es un Dios que todo lo que dice lo cumple. Y nuestra esperanza está en su plan y en sus promesas y en la persona de Cristo, que no cambia, que es Dios. La esperanza de Dios no es circunstancial, es una esperanza que trasciende nuestras dificultades. A veces el cristiano pasa por muchas dificultades, pero la esperanza en el creyente no cambia porque no está basada en circunstancias, está basada en el carácter de Dios, está basada en las promesas de Dios, que todo lo que Él ha dicho, Él ha prometido, se cumplirá. Que a pesar de todas las dificultades presentes, el creyente está anclado en su plan eterno. No hay nadie, decía Pablo en Romanos 8, que nos pueda separar del amor de Cristo Jesús. La esperanza viene siendo como un ancla. Usted, si imagínese un barco que está en medio del mar y
tiene entonces un ancla, está anclado ahí a tierra firme. Y vienen las tormentas, y vienen los vientos, y sopla, y vienen las olas, y el barco se mantiene ahí firme porque está anclado. Y esa es la imagen de la esperanza, que vienen las tormentas a nuestras vidas y soplan los vientos y las olas baten contra nosotros y permanecemos firmes, no porque nosotros seamos mejores que nadie, sino porque Cristo es el ancla de nuestra alma. Él es nuestra esperanza. Hay esperanza disponible para todos los que creen. Ahora mi pregunta para ti es, ¿tu alma está anclada en Cristo? Tú puedes decir con seguridad, yo he creído en Cristo, Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Tim Keller, que ya pasó a la presencia del Señor, él dijo acerca de la esperanza cristiana, dice, la esperanza cristiana no es una esperanza que llenará de gozo y paz cuando confiamos en Él. Dios te llenará de gozo y paz mientras confiamos en Él. Mire el versículo 13 nuevamente. Dice, el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en Él, en el creer. En el creer. La paz viene a raíz de confiar en Dios, de confiarle todas nuestras preocupaciones, de confiarle todas nuestras luchas, todas nuestras ansiedades, todas nuestras inquietudes. La paz de Dios viene a raíz de nosotros adorar a Dios a través de confiar en Él. ¿Te falta gozo? ¿Te falta paz? La clave es la confianza. La clave está en creer que todo lo que Dios ha dicho es cierto y que va a tomar lugar en mi vida. Ahí está. Cuando confiamos plenamente en la bondad de Dios, en su soberanía, en su amor, cuando abrimos nuestro corazón para recibir el gozo y la paz que Él solo puede brindarnos, entonces experimentamos todas estas cosas. Hay otro hombre que ya pasó la presencia del Señor, que a lo mejor ustedes conocen o conocieron, Charles Stanley. Él dijo en una ocasión, la cantidad de esperanza en tu vida está relacionada directamente con el grado de confianza que tienes en Dios. Hay muchas cosas que pudiera decir, tengo aquí más material que tiempo. Uno de los grandes retos de los predicadores es qué no decir el domingo. No hay mucho que decir. Ahora, cuando hablamos de la esperanza, ponga su vista nuevamente en el texto, en el versículo 13. Esta esperanza, dice, es una esperanza para que abundéis en ella por el poder del Espíritu Santo. No es una esperanza para que nosotros nos quedemos con esta esperanza para nosotros y digamos que bueno, yo estoy en Cristo Jesús, cuando el día que muera voy al cielo. Es una esperanza que ha sido dada para que sobreabunde, se desborde de nuestras vidas e impacte a aquellos a nuestro alrededor. Tanto a creyentes como no creyentes, para que en nuestra interacción los unos con los otros aquí en la iglesia, nosotros estemos siendo intencionales en edificarnos mutuamente con esta esperanza que tenemos en Cristo. Y para aquellos que no le conocen, también sean impactados con esta esperanza. En un mundo sin esperanza pueda tener esperanza a través de Cristo. Pero es a medida que nosotros también nos mantenemos ahí en Cristo, caminando en su palabra, estando nosotros en comunión con Él. Noten el versículo 13 que es por el poder del Espíritu Santo. Y esto me recordó, yo tengo una lámpara en mi oficina, la saqué hoy. Estas lámparas le llaman Banker's Lamp. Y le llaman así porque eran muy famosas en Inglaterra en el tiempo atrás. Ya no, donde todos los bancos en Inglaterra tenían lámparas como estas.
Y esta lámpara, si no está conectada, no alumbra, ¿verdad? No brilla, no hace nada. Y esa es la idea ahí en el versículo 3. Que nosotros vamos a sobreabundar en esperanza a medida que nosotros estamos conectados, que estamos nosotros en comunión con nuestro Dios, en su palabra, donde dejamos que su palabra abunde en nosotros y la esperanza que tenemos en Cristo y en todas sus promesas y en su plan le da forma y color a cómo vivimos, a lo que pensamos, a lo que buscamos, a lo que deseamos, en cómo hablamos, en cómo nosotros criamos a nuestros hijos, en cómo nosotros amamos a nuestra esposa, hombres, cómo nosotros nos servimos. Es en Cristo, es a través del poder de su Espíritu. El Evangelio nos cambia, nos da una esperanza que no teníamos antes y una esperanza ahora que nos cambia a nosotros y que debe entonces estar impactando a otros que están a nuestro alrededor. Cada domingo en esta serie de Navidad, el mundo abrumado se regocija. Vamos a terminar viendo un video de hermanos de nuestra iglesia, testimonios de cómo el Evangelio ha impactado sus vidas. Pero queremos que ustedes vean no solo en el texto, la verdad del Evangelio, sino queremos que la vea palpable, cómo el Evangelio cambia vidas radicalmente. Así que vamos a ver este video y después del video yo voy a orar por nosotros, no vamos a cantar porque el pastor ha predicado muy largo hoy y se nos ha acabado el tiempo. Presten atención a la pantalla. Hola, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Ángel Sánchez Núñez. Formo parte de la iglesia Gesell en Sebastopol. Y en esta noche yo quisiera contarles mi historia de vida. Todo empezó cuando yo recuerdo que era un niño, aproximadamente 10 años. Antes de los 10 años era un niño muy feliz porque tenían padres. A los 10 años fallecieron mis papás. No, falleció mi mamá, perdón, y pues mi papá, al no poder guiar a aproximadamente 6 niños, nos abandonó y se fue y nos dejó a nuestra suerte. La vida, pues en ese momento, pues yo la sentí cruel, cambió toda la forma de la perspectiva de una familia. Y yo en realidad estaba celoso por todos mis vecinos y amigos porque tenían sus padres y sus familias, en los cuales pues, ellos podían contar y yo pues veía a mis hermanos y todos estábamos perdidos y viví creciendo en la calle sin ninguna guía. Le doy gracias a Dios porque desde ese momento yo me di cuenta que lo necesitaba Él, pero yo no sabía cómo buscarlo. Bueno, fui creciendo en las calles, drogas, todo lo que puede ofrecer la calle, robos, todo. Muchas cosas que a veces nosotros pensamos que nos da la felicidad y no solamente es una, un dolor que más nos da porque estamos haciendo todo en contra de lo que queremos ser. Bueno, pues crecí, em, yo tenía la idea de venirme a Estados Unidos, pero me casé, am, en México me casé, encontré una buena mujer que me ayudó bastante, se llama Rosario Camacho. Em, Después de unos años, pues mi vida que había vivido logró repercutir en mi vida matrimonial y nos tuvimos que, en cierta forma, separar. Por eso yo llegué a Estados Unidos. Le hablé a mi hermano porque él había venido anteriormente unos años antes para podernos ayudar y mandarnos dinero, un hermano mayor y ayudarnos. Pero él me dijo que, pues él me recibía acá. Cuando yo me vine, yo no sabía que él asistía a una iglesia cristiana. Entonces yo cuando llegué a ese lugar, solamente tenía yo ganas de salir y salir haciendo mi vida loca. Pero él me dijo, solo te pido un favor, vamos a la iglesia, dale gracias a Dios y más que nada a toda la congregación y las personas que estuvieron orando para que llegaras con bien. Entonces yo decidí asistir, pues solamente por agradecimiento a mi hermano, pero pensaba hacer mi vida, seguir haciendo mi vida loca después. Pero ya cuando yo llegué a la iglesia en Petaluma, una iglesia cristiana, eh,
me recibieron muy bonito, pero lo más hermoso que yo sentí fue que el mensaje me habló directamente a mi vida. Yo sentía que necesitaba ese perdón que Dios me estaba ofreciendo. Entonces yo sentí levantar mi mano cuando el pastor pidió que quien quería cambiar su vida, que levantara la mano, yo la levanté. En ese momento, pues muchos hermanos de la iglesia se acercaron a mí y oraron por mí y yo hice la oración de fe. Entregué mi vida a Cristo, la cual no me arrepiento porque después de ese tiempo yo le llamé a mi esposa para pedirle perdón y echar atrás todos nuestros planes de divorcio o de separación. Pero ella no creía en mí porque yo fui una mala persona durante muchos años con ella. Entonces, pues yo seguí en el camino, seguí luchando por mi matrimonio, seguí luchando porque ella me creyera y yo renuncié a todo, pero lo más hermoso fue que yo en el momento de la oración le pedí a Dios que si yo le servía de algo que me usara y más que nada que me quitara todos los vicios que eran drogas, alcohol, todo lo malo que uno puede tener estando lejos de Cristo. Y Él actuó en el momento. Desde ese momento Cristo me limpió, no volví a hacer drogas, no volví a fumar, no volví a tomar alcohol, no volví a buscar otras compañías que no fueran más que personas que me edificaran espiritualmente. Y a lo largo de 7 meses que mi esposa no me quiso perdonar, ya me quiso hablar conmigo y escuchó en mí, escuchaba un cambio diferente en mi voz. Y yo le decía, es que Cristo ya vive en mí, yo conocí a un gran amigo y Cristo ha entrado en mi corazón. Entonces yo le pedí perdón por todo lo que había hecho mal en mi matrimonio y le pedí una nueva oportunidad, la cual ella pues aceptó. Entonces fue cuando le agradezco a Dios porque desde esa fecha eh, conocí a él, seguí sirviéndole y un año y medio después tuve la oportunidad de traer a mi familia, a mi esposa, ella también la llevé en esta ocasión a la iglesia y ella también sintió ese llamado, también esa necesidad de entregar su vida a Cristo, escuchó el mensaje y gloria a Dios. Desde ese momento los dos nos pedimos perdón porque el Señor ya había quitado una venda de nuestros ojos y nos había dado una nueva oportunidad de vida. Por eso le doy gracias a Dios que Él haya tenido esa misericordia de voltar hacia nosotros y pensar que nosotros podemos servirle. Y estamos agradecidos porque de esa fecha para acá, aproximadamente hace 22 años, le entregamos nuestra vida al Señor y de ahí hemos vivido como Dios manda. Claro que con problemas, necesidades, como cualquier cosa, pero tenemos una gran esperanza que Cristo está con nosotros y Él nos suple todas nuestras necesidades, tanto como a mí como a nuestras hijas. Bueno, pues esta fue una pequeña historia de mi vida y mi testimonio, la cual pues quería compartir con ustedes. Gracias por todo, bendiciones y Dios les bendiga.